nosotros? Pues por cuestión de orden y de respeto al horario. Por cuestión de orden y respeto al horario, podemos empezar ya hay 18. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Roberto. Pues, entonces, ¿Comenzamos? entonces comenzamos. Sí, claro. Adelante. Adelante, ingeniero. Entonces, ya, para la grabación. Bien, pues, buenas tardes a todas y a todos. A nombre del maestro Andrés Eduardo Galván Torres, director general del organismo de Cuenca, Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, su servidor Enrique Araiza, coordinador de Consejos de Cuenca y de Comunicación Social de este organismo de Cuenca, nos complace transmitirles el saludo del presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, y de nuestra directora general de la CONAGUA, la doctora Blanca Jiménez Cisneros, en esta celebración en el marco del Día Mundial del Agua. Sean ustedes bienvenidos a la cuarta de las jornadas conmemorativas por la celebración del Día Mundial del Agua que este organismo de Cuenca viene desarrollando, que se vienen realizando desde el pasado 18 y concluyen con esta jornada del día de hoy. Como saben ustedes, el Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. El objetivo es impulsar la gestión sostenible de los recursos hídricos y, sobre todo, crear conciencia en nuestra sociedad de la importancia de cuidar este elemento fundamental para la vida de los seres y especies en el planeta. El tema para el 2021, el presente año, es la valoración del agua. El valor del agua es mucho más que su precio. El agua tiene un valor enorme y complejo para nuestros hogares, alimentos, cultura, salud, educación, economía y la integridad de nuestro medio ambiente. Sin una comprensión integral del verdadero valor multidimensional del agua, no seremos capaces de salvaguardar este recurso fundamental para el beneficio de todas y de todos. Por ello, en esta ocasión, las jornadas conmemorativas por el Día Mundial del Agua buscan que a través de la ciencia y las artes se logre fomentar en los usuarios de las aguas nacionales y en la sociedad en general una mayor conciencia sobre la importancia del agua. Hoy, en esta cuarta jornada, consistirá en realizar una visita virtual al Observatorio Meteorológico Mérida y al Centro Hidrometeorológico Regional Mérida, a cargo de este organismo de Cuenca. Explico ahora la dinámica que vamos a seguir en esta jornada. Consistirá en lo siguiente. Se presentarán un total de 15 cápsulas de video, con lo que se cubrirá amplia y detalladamente el recorrido o visita virtual al observatorio y al centro hidrometeorológico. En el espacio entre cápsula y cápsula se dará un breve tiempo para preguntas y respuestas que ustedes consideren. Para tal fin me acompañan aquí los compañeros, el ingeniero Ramón Arjona, que es el responsable del área meteorológica, la licenciada Sonia Nal, responsable del observatorio, el señor Carlos Martínez, encargado del instrumento de las radiosondeo,
Y también nos acompaña la licenciada Romina Zapata, meteoróloga. Esta jornada en particular está dirigida a estudiantes universitarios. Por ello, tengo el agrado de presentar al maestro Jorge Alfonso López González, catedrático de la materia de hidrología, que imparte actualmente a los alumnos que hoy nos acompañan en esta transmisión. Alumnos de la carrera de Ingeniería Civil que cursan hoy día el 8º semestre en la Universidad Marista. En los últimos años, el maestro López ha llevado a sus grupos de estudiantes a conocer el observatorio, porque considera muy importante enlazar la práctica con la teoría que él ofrece a sus alumnos. Ante las medidas sanitarias con las que hemos vivido desde el año pasado, esas visitas ya no pudieron llevarse a cabo. Hoy es posible para este grupo de estudiantes que nos acompañan el que se retomen de una manera virtual esa práctica tan preciada para ustedes. Así que sin más, demos inicio a este recorrido. Primeramente, a través del observatorio, conociendo y recibiendo una explicación del funcionamiento de los instrumentos que ahí están instalados, y posteriormente en un recorrido por el Centro Hidrometeorológico Regional, también con una detallada descripción de todo lo que ahí se hace. Así que, sin más, comencemos con las cápsulas. El primer término va a ser la cápsula correspondiente al área de superficie. Ajá, al área de superficie, a la garita meteorológica. Adelante. Buenos días, estamos en el Servicio Meteorológico de los Observatorios de Mérida. En este momento vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que se elabora en este lugar. Primeramente, vamos a ver esta garita meteorológica que está orientada hacia el norte, y dentro tenemos unos instrumentos que son termómetros, que son de alcohol y de mercurio. Antes que nada quiero comentarles que en este lugar hay uno que está establecido aquí en Mérida, otro en Progreso, otro en Valladolid. La finalidad de estos lugares es para obtener y recabar datos de esos instrumentos o sea, se recaba a nivel nacional y se manda a una central XBA con la finalidad de hacer un reporte meteorológico del estado del tiempo. Nosotros hacemos reportes sinópticos horarios, donde se recaban a través de claves todo lo que podamos observar. No tenemos audio. En este momento vamos a dejar nuestra muselina del termómetro húmedo. Tenemos un recipiente lleno de agua, donde está completamente húmedo todo el tiempo. Hacemos la lectura y tenemos 19.9, 21, 19.7. Y en este momento ya tomamos la lectura de la máxima, mínimo y seco. Aquí tenemos nuestro columna de alcohol. En este caso nos está indicando la lectura. Sin embargo, lo que está tomando ahorita la temperatura. Sin embargo, nuestro índice es el que nos va a mostrar la temperatura que se obtuvo en el tiempo correspondiente, pero es la que vamos a tomar, la que nos indica el índice, aunque el alcohol ya se corrió. La mínima es la de alcohol, las demás son de mercurio, como en el caso de la máxima del húmedo. Esperamos 2-3 minutos
para poder hacer la lectura del húmedo. Vamos a hacer ahorita una lectura de las nubes. En este caso observamos que hay nubes medias del número 2. Nuestra bóveda celeste, todo lo que alcanzamos a ver, la vamos a dividir en 8 partes. En este caso estamos viendo una octa de cúmulos del número 3, que es lo que les decía que es por claves, y como está lejos, no se alcanza a definir la dirección. Entonces vamos a poner que es desconocida. Anotamos nuestros datos. Estamos dejando el tiempo correspondiente a que baje la temperatura del bulbo húmedo. Si nosotros vemos algún fenómeno atmosférico, por ejemplo, como en el caso de halo solar, corona solar, el arco iris, el precipite, todo tenemos que anotarlo, nuestro estado del suelo, si está húmedo, si está encharcado, si está seco, todo eso lo tenemos que anotar, porque es parte de nuestro reporte. Bueno, nos disponemos en este momento a hacer la lectura del termómetro húmedo y vemos que ya bajó a 19.6. 19.6 y hacemos nuestra anotación. Bueno, eso es con respecto a los instrumentos de la garita. Vamos a pasar ahorita a otro instrumento. Gracias. Son una serie de 5 cápsulas, todas relacionadas con la garita. Si le parece, para cerrar el tema de la garita meteorológica, recorremos las 5 cápsulas y al finalizar estas 5 entramos a preguntas. Adelante. Sí, ingeniero, perfecto. Bueno, ahorita ya terminamos de hacer la lectura, como habíamos comentado hace un momento. Ahorita vamos a proceder a sacar los valores de tensión de vapor, de punto de rocío de humedad, a través de unas tablas termodinámicas. Vamos a elaborarlas para poder hacer nuestro reporte sinóptico. En este caso tenemos un tiempo establecido para poder transmitirlo, que es después de la hora 10 minutos en las lecturas horarias, y en las lecturas importantes, intermedias y principales son 5 minutos. Bueno. Después de esto, vamos a transmitirlo a través de un software que se llama Farsight. Ya sacamos nuestra presión de la estación y a nivel del mar. O sea, es decir, a la distancia que tenemos de aquí hacia la costa, y eso también vamos a sacar esa presión. Ahorita vamos a sacar lo que es la humedad. Sacamos el valor del bulbo seco, que son 25.8, redondeamos a 26.34, y nos da una cantidad de 75% de humedad. Ahora vamos a sacar la presión de vapor, el punto de rocío, con los valores del termómetro húmedo y la diferencia que hay entre el seco y el húmedo.
Ya terminamos de elaborar el desarrollo para estos valores. Ahorita vamos a pasar al reporte sinóptico a través del parcial. Bueno, en este momento vamos a pasar el sinóptico, el reporte sinóptico, a nuestro programa. Lo vamos a capturar. Y ahí tenemos todos los valores ya concentrados que sacamos a través del procedimiento de las tablas termodinámicas y lo vamos a pasar a la central de Tacubaya. Ahorita son la hora exacta, 9:01. Y entonces checamos que esté correctamente. En ese momento podemos apreciar que pues está despejado, tenemos una velocidad de viento regular, más moderada, tenemos un viento máximo de casi 20 kilómetros por hora, una humedad, una temperatura seca de 25.8. O sea, así como codificamos, a través de los números podemos decodificar. Como habíamos dicho anteriormente, este programa va directo a la central de Tacubaya y en este momento todos los sinópticos se recepcionan allá con la finalidad de hacer un reporte del estado del tiempo para 24 horas. Aquí estamos transmitiendo ya nuestro programa. En este caso estamos poniendo las 5, el día 5, 15Z, trabajamos con el horario GMT, que es el horario de la hora actual. Son 6 horas más, pero además hay que hacer hincapié de que aquí, en nuestro trabajo, no trabajamos con un horario que no es el horario de verano, sino es el horario real, el horario normal que tenemos. Seguidamente procedemos a capturar nuestra hoja de registro de observaciones horarias. También tenemos que mencionar que todo esto que nosotros hacemos, todo observatorio lo hace a nivel nacional. Este reporte, esta información no se quedó en México, también se va a Estados Unidos, se recepciona para finales nacionales e internacionales. Esta captura nos sirve también para cuestiones climatológicas el día de mañana, estadísticas, y podamos sacar información, por ejemplo, para modelos matemáticos, puede ser para cuestiones de huracanes, para nortes, en fin, para varias cosas, lo que necesitemos, incluso escolares, laborales. Ya una vez capturado, pues ya a la siguiente hora volvemos a hacer la misma información, la misma lectura, la misma rutina. En este momento también se va a transferir el reporte sinóptico a través del Falsila. En este caso, nosotros tenemos un tiempo para poder enviarlo, 5 minutos después de la hora máximo, y en los horarios hasta 10 minutos después. Tiene que ser de esa manera para que pueda servir para los fines que se tienen. Aquí vemos cómo se captura la hoja SICAME, que es una hoja
de prueba piloto que sacó el Servicio Meteorológico. Esto con la finalidad que el día futuro pues ya se pueda utilizar más la parte pues informática y menos manual para llevar a cosas más precisas. En este caso, se toman los mismos datos de los instrumentos y en la última semana se hizo algunos cambios. Se editaron más información, se editó más información con la finalidad de hacerlo lo más preciso y que nos den los datos de los que trabajamos comúnmente. Aquí podemos ver lo mismo, las direcciones del viento, la intensidad, si hay algún fenómeno atmosférico en este momento, los vientos, las medias, si hay alguna tormenta, algún fenómeno de cualquier índole. Aquí ya tenemos un resumen de ese momento, tendemos a grabar y se envía. Esto es de igual manera horariamente. Bien, maestro, aquí cerramos la serie de cápsulas relacionadas a la garita meteorológica. Procede a abrir el espacio para preguntas que usted modere. Yo hago la primera pregunta, ya después los muchachos seguirán. Exactamente, ¿qué datos se obtienen de observación en la garita meteorológica? Mi compañera Sonia Anal les va a responder. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Ahí nos vemos otra vez. Así es. Bueno, como hemos visto cada año, los datos que se sacan de esas lecturas, que es la del termómetro máximo, mínimo y el ciclómetro que es el seco y el húmedo, se sacan valores de tensión de vapor, de punto de rocío y de humedad relativa, principalmente. Temperatura, presión de vapor. Y humedad relativa. Y humedad relativa. Exclusivamente son de los de la garita, porque ya lo que vimos en el desarrollo posterior es de los otros instrumentos que vamos a ver. Sí, exclusivamente en la garita meteorológica. Sí recuerdo mucho un dato que siempre resulta interesante, aquello de la medición de humedad con un cabello humano. Bueno, lo que pasa es que ese es otro instrumento, pero es un graficador, es el higrotermógrafo. En este caso, tiene dos valores, que es la de la temperatura y de la humedad. El de la humedad, el sensor viene siendo un cabello claro natural, y eso es lo que hace más sensible a la humedad, y es lo que hace que mueva. En este caso, bueno, como vamos a ver más adelante, los instrumentos que tenemos ahí son mecánicos, son tambores, y se va graficando. Lo que grafica es una mano, es una palanquita que grafica conforme se va moviendo el sensor. Eso es lo que va graficando. En este caso no lo vimos en la garita porque no estaba. Muchas gracias. No, con todo gusto, maestro. Si alguien tiene una pregunta que hacer, hágala ahora. Yo nada más tengo una preguntita rápida. Esta garita meteorológica, ¿qué ventajas o de qué utilidad nos sirve para conocer todos esos datos? O sea, tenemos la temperatura, la presión de vapor y la humedad relativa, ¿no? O sea, con esos datos, ¿qué podemos hacer? No sé si es en las comunidades o en todo el estado. O sea, ¿cómo usamos esos datos? A ver, ¿tu pregunta es sobre la garita o sobre los instrumentos en sí de los valores?
No No, entendí. sobre la garita. O sea, ¿en qué nos ayuda tener todos esos datos de la garita meteorológica? Así como yo lo entiendo, te lo voy a explicar. Para mí la garita es el recipiente, vamos a decirlo así, o el lugar donde están concentrados los instrumentos. Tiene que tener altura, distancia de ciertas cosas, o en el caso de los edificios. Así como vemos, tiene que estar en un estado, vamos a decirlo, natural, como se debe encontrar la instrumentación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la garita es el abrigo, la caseta que abriga esos instrumentos. Te lo voy a poner de esta manera a ver si es más claro. Si yo pongo en mi casa un termómetro o en un lugar, me va a dar una temperatura. Pero si yo lo pongo en un lugar que es el lugar correcto, ambientado como debe de ser, te va a dar otra temperatura. Pero son las características que debe estar en un observatorio meteorológico. Ya si tú lo pones en tu casa, debajo de un árbol, o en un, por ejemplo, en un fraccionamiento donde no hay árboles, la temperatura va a ser diferente, pero esa es parte de las características, o, ¿cómo se puede decir?, requisitos, que es lo que conforma un observatorio, y en este caso es el abrigo meteorológico. Sí, creo que la pregunta específica era, ¿para qué nos sirven los datos? En todo observatorio meteorológico hay una serie de equipos para poder observar qué está sucediendo en tiempo real en el clima. Entonces, este primer punto de observación, que es la garita, nos sirve para empezar a encontrar tres datos. Los primeros tres datos, porque todavía no hemos pasado a precipitación, ahora creo que sigue el asunto de la precipitación, pero para empezar a tener datos meteorológicos, pues necesitamos temperatura, presión de vapor y humedad relativa, que es lo que empieza a conformar el clima en tiempo real. Y lo que observamos en ese punto del observatorio meteorológico que está por el aeropuerto, no es lo mismo que se va a observar en algún punto que estuviera, por ejemplo, más al norte de la ciudad. Se va a observar algo parecido, pero no es igual. Y todos esos datos van a conformar un conglomerado de información, pues para poder formar curvas que nos van a poder permitir tener información general. Porque cada estación meteorológica pues da una observación particular. Creo que esa es lo que andaba preguntando el alumno. O sea, por eso le pregunté Sí, claro, a qué claro. se refería. Sí, solo como complemento. No, gracias, maestro, gracias. Yo creo que para ayudarnos a tener una mejor idea, es buena la pregunta del joven. Aquí nos va a ayudar Romina también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. David, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas Hola, tardes. David, ¿qué tal? Creo que tu pregunta era para qué nos sirven los datos que genera la garita meteorológica y nos sirve para el área de pronóstico. El tener una temperatura, no sé, 35 grados el día de hoy, nos ayuda a pronosticar qué temperatura podría ser la de mañana, tomando datos del día de hoy junto con datos de años anteriores. Entonces, para el pronóstico meteorológico son muy importantes esos datos, nos los pasan por teléfono, vía telefónica, y nosotros pues ya tenemos esos datos a la mano y nos ayuda a pronosticar si va a llover, no va a llover, tendremos temperaturas altas, incluso dirección del viento. Entonces, sí son muy importantes esos datos para la predicción del tiempo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Nada. Bueno, vamos a pasar al siguiente instrumento, que es el evaporímetro. Así que vamos a la siguiente cápsula. Nuestro evaporímetro nos sirve para hacer la lectura diaria a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. Ahorita se acaba de hacer la limpieza, se volvió a llenar el evaporímetro. Podemos observar que casi está hacia el borde del agua. Tenemos un cilindro que nos sirve de soporte para poder hacer nuestra lectura a través de este micrómetro. Tenemos acá una escala
que va de 0 a 150, que son nuestros enteros, y aquí podemos ver nuestras decenas a través de un movimiento que tenemos acá en el círculo, en la esfera. Bueno, ¿cómo hacemos la lectura? Ponemos el micrómetro acá y procuramos que la punta toque la superficie. Vamos a hacer el acercamiento dentro del cilindro y vemos cómo la punta toca ligeramente la superficie. Tomamos nuestra lectura y hacemos, tomamos acá. Posteriormente a eso, ¿cómo sabemos que se saca la evaporación? La lectura de hoy, que la restamos a la del día de ayer, y esa diferencia es lo que se evapora en 24 horas. De 8 a 8, de 8 de la mañana de hoy a 8 de la mañana del día anterior. Si lloviese, se resta la precipitación. Como podemos ver, este es un instrumento que está en el exterior, tiene una altura, está en una tarima, tiene una altura más o menos de 20 centímetros aproximadamente. ¿Qué es lo que hace que se haga la evaporación? La radiación, el calor, el viento, aun cuando pudiese estar nublado, no hay problema, sigue habiendo la evaporación por el viento o por la misma radiación que atraviesa las nubes. Esto, repito, solamente va a ser a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. Esta información se pasa en el sinóptico de las 0Z, que son las 6 de la tarde. Bueno, eso es en cuanto al evaporímetro, maestro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Yo sí quisiera hacer una pregunta. Adelante. ¿Qué pasa en este caso en los días muy lluviosos? Por ejemplo, cuando tuvimos el problema de lo de Delta, que eran lluvias de días y a lo mejor colapsa o rebosa este evaporímetro. A lo mejor ya no podemos sacar por días, o sea, o qué procesos siguen en estos casos. Adrián Ocampo preguntó, ¿no? Sí. Sí, ok. Bien, muy bien. La experiencia que tuvimos el año pasado, que efectivamente, como tú dices, fue continua la lluvia. Pero como dije al principio, se hacen dos lecturas. En ese tiempo, la precipitación, se puede hacer un ajuste, ya sea en la mañana o en la tarde. ¿Eso con qué finalidad? O sea, cuando digo ajuste me refiero al hecho de sacar el agua antes de que rebose. Si llegase a rebosar, en este caso, de alguna manera se perdería la lectura de ese momento, pero se trataría de ver que el dato, o sea, el dato de alguna manera se pierde, vamos a decir, por la cantidad, aunque por el exceso de precipitación. Sin embargo, en la siguiente lectura, ya que se hace el ajuste, o sea, sacando el agua, así, aunque esté precipitando, se saca el agua, a la siguiente lectura se trataría de hacer una diferencia. Me es un poco difícil explicarlo cuando no tenemos el instrumento a la mano, o sea, la verdad me cuesta un poco de trabajo, disculpen. Pero sí, efectivamente, el año pasado fue durante 24 horas que estuvo precipitando, sobre todo en la de Cristóbal, fue tremenda la precipitación. Ahorita no recuerdo, pero fueron pocos días los que, o tal vez, si no, es que tendría yo que ver algún dato, ahorita no lo recuerdo, que se haya perdido la precipitación, la cantidad de la evaporación. De acuerdo, muchas gracias. ¿Quiere agregar? No. ¿Alguna pregunta más? Bien, pasaremos ahora al pluviómetro.
nuestro vaso medidor y si la lluvia rebosara, en este caso, caería en el recipiente mayor. Sin embargo, ¿cómo hacemos la lectura? La precipitación que tengamos acá, la vamos a colocar en el interior y aquí tenemos una escala que llega hasta 10 centímetros, hasta 10. Y en este momento vamos a hacer las lecturas correspondientes. Si fuese una cantidad mínima, pues aquí la podemos ver, pero si no, aquí. Y conforme hacemos la lectura, esto nos va a servir también de una escala medidora. Consideremos que nuestro pronóstico, cuando leemos nuestro pronóstico del tiempo, siempre dicen la cantidad o el pronóstico de lluvia. ¿Cuánto significa, por ejemplo, que va a llover 1.0, de 1 milímetro a 10 milímetros? Quiere decir que por cada milímetro es 1 litro de agua en metro cuadrado. Para que tengamos una idea de la cantidad en lo que precipita acá y lo que se puede considerar en cada metro cuadrado. Este es nuestro pluviómetro. ¿Alguna pregunta? Adelante con las preguntas. Quedó muy claro. De mi parte, todo muy claro. De todos modos, quiero hacer una observación. Precisamente el evaporímetro con el pluviómetro va como de la mano, precisamente con los datos. Pasa algo curioso. A diferencia del evaporímetro, nunca en el tiempo que yo tengo trabajando se ha rebosado el vaso grande, el recipiente grande. Se hacen los cambios cada 24 horas a las 8 de la mañana. Que yo recuerde en los 30 años que tengo prácticamente de servicio, nunca ha habido que se rebose, ni en Isidoro, ni en ninguno. No me tocó Gilberto, pero como a diferencia del evaporímetro, que puede rebosar, que las cantidades, aunque podamos ver que la cantidad de agua rebosó en el evaporímetro, en el pluviómetro no. Eso de alguna manera siento que nos da una idea de la cantidad de agua que cae y de la que se evapora. Que hay probablemente un cierto balance, no sé. En ese caso yo creo que, no sé si ustedes ven algo sobre ese tema. ¿No? Bueno. Una pregunta. El año pasado fue atípico, porque llovió mucho más de lo que normalmente llueve. Sí. ¿En cuánto terminó la precipitación a lo largo de los 12 meses del año? Y si lo comparamos con el promedio, promedio anual de precipitación, bueno, primero en la observación, en el observatorio meteorológico, ¿cómo se comportó la precipitación? Pues sí, mucho mayor. Creo que llegamos, no sé, 1.500 o 1.600 milímetros. Ajá, que generalmente, solamente con Cristóbal, que es lo que más recuerdo, a diferencia de los otros, llovió 600. Y fue Sí. mucha agua, muchísima agua, porque fue en un lapso de 9 días. O sea, el 9º día ya llovió 0.2, pero fueron 9 días desde que inició Cristóbal. Eso fue en junio. Eso fue a finales de mayo, principios de junio. ¿Y se puede decir entonces que en el transcurso del año pasado llovió cerca del doble de lo que normalmente llueve? Pues, tanto como el doble, no, pero sí llovió mucho más, mucho más. También dado los meses, porque en este caso abarcó muchos meses. A veces, por ejemplo, en el caso de Isidoro fue septiembre. En el caso del año pasado empezó desde mayo. Yo recuerdo que antes de Cristóbal, en mayo, hubo una tormenta, o sea, no me acuerdo
qué tormenta fue, o tormenta local, no me acuerdo, pero llovió muchísimo. Yo me acuerdo muchísimo. Y llovió bastante. Una semana después o 15 días después es cuando viene Cristóbal. O sea, el año pasado, sí, desde mayo, fue mucha la lluvia. Sí, sí, lo hemos platicado mucho en las sesiones de la universidad y es interesante que se den cuenta de todo lo que sucede en un observatorio meteorológico donde todo es en tiempo real y llueva, trueno, relampaguee, creo que tienen que salir a hacer las observaciones. Sí, sí, la verdad sí fue un poco complicado, sobre todo en la noche. Pero bueno, gracias a Dios, la verdad es que formamos un buen equipo, porque aún de pues, ciertas limitaciones, sí salió adelante el trabajo, y muy bien. No solo eso, sino que también, pues no todos los compañeros tienen ahora sí que vehículo, y lograron llegar, porque hasta eso, entre la pandemia, entre el huracán y entre otras cosas, pues fue muy complicado, pero la verdad es que salió muy bien el trabajo. Un Ok, trabajo de... muchas gracias. Muy bien, pasaremos ahora a dos cápsulas referentes al barómetro. Este instrumento es el barómetro. Podemos hacer un acercamiento, vamos a ver una escala aquí, lo suficientemente amplia para que ese instrumento pueda ser colocado en cualquier lugar de la República Mexicana. Podemos ver una columna de mercurio, y lo que vamos a mover acá es un vernier. Lo que vamos a tratar es que ese vernier quede exactamente que roce el mercurio. El vernier no está cercano, está lejano al mercurio, simplemente simula estar encima. Sin embargo, tiene que ser un roce apenas en la superficie. Y esa va a ser nuestra lectura de la presión atmosférica de ese momento. Aquí tenemos los enteros y aquí tenemos nuestras décimas. Es nuestro vernier. Este es un barómetro de cubeta fija. Aquí abajo podemos ver cómo se mueve nuestro vernier. La columna de mercurio es la que nos va a indicar algunas cosas. Por ejemplo, si tiende a bajar bastante, podemos pensar que va a haber mal tiempo, va a llover, y si empieza a subir puede ser que sea por nortes, por un buen tiempo. Es un indicativo. Sin embargo, tenemos todo un cúmulo de herramientas para poder estudiar y sacar un estado del tiempo de ese momento. Sin embargo, este equipo también necesita hacer ciertas correcciones. En este caso, aquí tiene un termómetro fijo, que ese termómetro va a variar al de la garita meteorológica por las condiciones en las que está. Junto con este y con unos datos que se le dan de acuerdo a donde está establecido el observatorio, se van a hacer las correcciones del barómetro. Es decir, aquí tenemos unos datos y esa va a ser nuestro factor de error, de corrección. Si nosotros este instrumento lo llevamos a progreso, su factor de corrección va a ser otro, va a ser mínimo, va a ser diferente. Y si lo llevamos a Durango, lo llevamos a otras ciudades, de igual manera. Este termómetro, como decía, va a ser diferente la temperatura que tenemos en la garita debido a dónde está. Ese instrumento en particular es el único que tiene que estar solo en un cuarto, a diferencia de otros instrumentos que puedan estar cercanos. Ese es el único que necesita estar así y además ventilado. Además de las correcciones que se tienen que hacer por instrumentación y por gravedad, también nuestra unidad de medición es en milímetros de mercurio.
que luego tenemos que hacer a través de las tablas termodinámicas, van a ser cambiadas a hectopascales. Esa es nuestra unidad de medición, en este caso, lo que es el barómetro. Así como en el anemógrafo es en metros por segundo, en los termómetros es grados centígrados, aquí son milímetros de mercurio y lo pasamos a hectopascales. Adelante con preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. La verdad es que es algo que siempre he tenido duda. Ahorita mencionaron que el barómetro, o sea, dependiendo como que el nivel en el que estaba, podía indicar ciertos comportamientos pues del clima o del tiempo. Pero quería saber en específico, o sea, ¿cómo afecta la presión atmosférica en cuanto a lluvias y todo lo que pasa? O sea, más bien en cuanto a la precipitación o nubosidad, o cuál es la relación de la presión atmosférica con nubosidad y precipitación. Bueno, generalmente yo te hablo en sí de datos, más que de una explicación física o química, vamos a decirlo, más que físico, ¿no? En este caso, yo explicaba, o yo comentaba, que por ejemplo, cuando lleva el tiempo, vemos que la tendencia de la presión tiende a bajar. Más o menos podemos hacer como una columna, que es la presión que ejerce la fuerza hacia abajo. Sin embargo, cuando nosotros vemos ciertos fenómenos atmosféricos, en el caso de la lluvia o un frente frío, que es una masa de aire frío, tiende a haber ciertos cambios. En este caso, yo lo único que podría comentarte es más que nada los datos que nosotros tomamos, más que explicativos. En este caso, yo no sé si Romina podría apoyarnos con esa explicación. Sí, claro que sí. Mira, la parte de la presión sí tiene una relación o correlación con la precipitación, y esto es debido a que las altas presiones y bajas presiones se encuentran justamente en la atmósfera. La atmósfera es un fluido, entonces imaginemos de una manera así muy gráfica para que tengas una idea. O sea, la atmósfera se maneja como si fueran engranes, tenemos altas y bajas, altas y bajas. Entonces, como decía mi compañera, cuando tenemos una baja presión se relaciona con mal tiempo, con un tiempo de lluvia, porque estamos relacionándonos con una baja presión. Por ejemplo, una baja presión, para que lo visualices, es propiamente el ciclón tropical, que es parte de una baja presión y gira al contrario de las manecillas del reloj. Y una alta presión gira a favor de las manecillas del reloj. Y cuando tenemos un sistema de alta presión, justo lo que tenemos ahorita sobre el Golfo de México y la península de Yucatán, nos genera buen tiempo, es decir, no hay lluvias. Entonces es la relación. Tenemos altas presiones, ¿qué te gusta? 1032 millibars, es una alta presión, gira al sentido de las manecillas del reloj y te genera buen tiempo, cielo despejado. Una baja presión gira al sentido contrario de las manecillas del reloj y te genera, pues, lluvia. Entonces esta es la relación que tenemos en cuanto a sistema, presión y precipitación. Perfecto, gracias. De nada. Bien, pasaremos al siguiente instrumento, la veleta y cazueleta. Veleta, ¿y qué, perdón? Cazueleta. Ok, gracias. Sí. Vemos acá. Ese instrumento que vemos acá son las cazoletas y las veletas que están unidas al anemógrafo. Recordemos que habíamos dicho que era a través de la electricidad como funcionaba. Sin embargo, aquí podemos ver que conforme vaya moviéndose las veletas y las cazoletas, vamos a tener la indicación de dónde viene el viento, que es lo que registra el equipo. Podemos ver que las cazoletas, las que están más arribita, son las que indican nuestra intensidad, y las veletas la dirección. Todo eso a través del sistema eléctrico es conforme se va registrando en la parte de abajo. Ahorita estamos en la parte de arriba, en el techo de
del edificio. Pasamos al siguiente, que es el anemógrafo, que es la parte propiamente que registra lo que miden la veleta y la cazoleta. Bueno, este instrumento es el anemógrafo. Aquí podemos ver que tiene un círculo que es de la intensidad y aquí es la dirección. Va de 0 a 200 kilómetros por hora y aquí vemos nuestra rosa de los vientos que es en grados. Como habíamos mencionado anteriormente, todo se maneja por claves. Es 36, 360 grados, y así va aumentando. Noreste, 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 este. Si se dan cuenta, es de acuerdo a ángulos. 90 grados es 90, clave 09, del este. Lo que vemos acá, vamos a verlo en los graficadores. En este momento podemos ver el de la intensidad. Vemos que va 6, 7, 8 de la mañana. Hay que aclarar que en cuestiones del servicio meteorológico, el horario, nosotros manejamos el horario GMT, que son 6 horas más adicional a lo que es el horario real. Tampoco para nosotros existe el horario de verano. Ahora, se dan cuenta, va de 0 a 200 kilómetros por hora. Cada línea significa 4 kilómetros por hora. Nosotros vamos a sacar durante la hora unas medias de cada 15 minutos y posteriormente a la hora. Podemos ver aquí 1, 2, 3, 15 minutos y a la media hora, 15 minutos, 45 y así a completar la hora. Durante ese lapso vamos a sacar un viento máximo, una racha máxima. En este caso podemos ver que es esta. Y vamos a sacar la media de cada 15 minutos. Esto, así como el del instrumento del heliógrafo, va a ser a simple observación. Podemos ver que aquí 1, 2, 3, 15 minutos, nuestra media en la observación puede ser 1.1. Es decir, nosotros trabajamos en metros por segundo. Kilómetros por hora es lo que podemos ver acá. Pero para finalidades del reporte sinóptico es en metros por segundo. Este es nuestro anemógrafo. En el caso, esto funciona con electricidad, luz eléctrica. En el caso de que se fuera la luz por cuestiones de tormentas, huracanes o cualquier otra cosa, se maneja una tabla que se llama la tabla Buford. Eso va a consistir en simplemente la observación del viento en las ramas, en los árboles, etc. Aquí podemos ver la intensidad. En este caso, el otro lado que es la dirección no está activo en este momento. Sin embargo, podemos observarlo en este lugar, que todo va a ser a través de grados. Así se va a manejar nuestra área sinóptica. Aquí arriba podemos ver nuestras tablas de conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Vamos. Una pregunta sobre este instrumento, que mide el viento, intensidad y orientación. De mi parte, solamente saber si existe algún otro método, algún otro instrumento o más avanzados o sea, por el cual, porque veo que es como papel y hay que estar como visualmente viendo el papel, a lo mejor hay, o sea, no sé, si hay alguna otra forma o algún otro método más avanzado. Bueno, de hecho debe haber, pero en el observatorio con lo que contamos es con eso. Ese equipo es antiguo, pero trabaja muy bien. Recuerdo que hace muchos años tuvimos un equipo digital y la verdad no funcionó como este es Lambridge y es alemán y la verdad tiene muchos años y la verdad sí trabaja, a pesar de que se ve muy antiguo, se ve muy bien, es bastante preciso, pero sí, claro, por supuesto que hay otros equipos, pero en el observatorio es con lo que contamos.
Existen estaciones automáticas, esa realmente es digital, llega ahí toda la información, se maneja por sensores y ahí es un data logger, llega la información a la estación meteorológica y esos datos llegan automáticamente hacia la computadora y de ahí podemos jalar todos los datos de una manera mucho más fácil. Pero esas ya son estaciones un poquito más avanzadas, son automáticas. Aquí en estas instalaciones hay una... Sí, tenemos una estación automática aquí en el Centro Hidrometeorológico Regional y pues sí, funciona bastante bien, nos da los datos muy, muy rápido en el momento para poder pronosticar. Y aquí nos dice Ramón que en el estado hay distribuidas un total de 22 estaciones automáticas. Bueno, gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, agregando a los comentarios de Romina y de Sonia, te comento que efectivamente tenemos estaciones automáticas. El sensor o la velocidad del viento, la dirección del viento, también la medimos con sensores en las estaciones más recientes, con sensores ultrasónicos. ¿Sí? Nada más, bueno, no tenemos alguna imagen de un sensor de viento, pero los últimos que nos han estado, que tenemos en las estaciones más recientes son sensores ultrasónicos. ¿Sí? En el estado de Yucatán contamos con 12 estaciones automáticas aquí en el estado, distribuidas en todo el estado. Tenemos aquí en Mérida 2 estaciones, en Progreso tenemos una, en Valladolid otra, en Celestún, Silán de Bravo, Río Lagartos, en Tizimín, y también tenemos en el sur del estado, en Moscoscap y en Cantaquín. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. Yo tengo una preguntita. Todos estos datos que nos dan sobre direcciones y velocidades del viento, ¿son factores que influyen a la viabilidad de algún proyecto, como algún tipo de campo eólico, como el que se puso en la carretera Mérida Progreso, o los campos eólicos que hay creo que es en Veracruz? Sí, definitivamente la información que nos proporcionan estas estaciones es muy importante y ha sido utilizada para estos campos eólicos, bueno, el que tenemos en San Ignacio, otro en Silán de Bravo. ¿Sí? Esta información ha sido muy importante para el diseño y la implementación de estos campos. Sí, la arquitectura también. Perfecto, gracias. Me imagino que toda esta información está disponible al público, ¿no? Entonces, en caso de ser algún proyecto privado, pues podríamos agarrar ese tipo de información para referenciar la viabilidad del proyecto. Sí, es correcto. De hecho, si entramos a la página del Servicio Meteorológico Nacional, hay una sección donde podemos ver toda la red de observación referida a estaciones automáticas. Y tenemos información, podemos obtener información de las últimas 24 horas de cada estación, así como en otra sección obtenemos datos de la última semana, si son datos horarios. ¿Sí? Si es de 24 horas, obtenemos datos de cada 10 minutos. Si queremos datos horarios, podemos obtener de la última semana, los últimos 7 días. Y si queremos datos diarios de esas estaciones, podemos obtener hasta los últimos 3 meses. ¿Sí? Si queremos información de un periodo mayor, sí, nos podrías enviar mediante un correo la solicitud y podemos obtener, proporcionar la información de todo el periodo de vida de esa estación. ¿Sí? Esas estaciones automáticas se empezaron o se instalaron en el 2001, las primeras estaciones. ¿Sí?
Una disculpa, no logré escuchar. ¿En dónde podemos encontrar esta información? Es en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Si quieres, al final podemos, podemos proporcionarle la liga del link. Ah, ok, sí, estaría muy bien. Gracias. Bien, pasamos al siguiente instrumento, el actinógrafo. Este instrumento es el actinógrafo, es otro instrumento que tenemos arriba del edificio. Aquí podemos ver en el interior, podemos ver una gráfica. Es un tambor mecánico. Esto se cambia cada semana, sin embargo, la lectura se hace diaria y se transmite a la medianoche. ¿Cómo funciona? A través de estas placas, que son las que absorben el calor, la radiación, precisamente eso es lo que mide este equipo, la radiación solar. Aquí esto lo absorbe y empieza a graficar de esta manera. Podemos ver nuestro brazo, cómo empieza a tener un movimiento. Mientras más despejado esté, podemos ver que el trazo que va teniendo es un trazo limpio, sin tener rayaduras. Mientras más nublado esté, podemos ver cómo empieza a graficar de una manera como rayando más. Ahorita, pues digamos que estamos a media mañana y vemos cómo es un trazo limpio. Podemos ver aquí los cuadritos. Va a ser una unidad, se considera una unidad a la hora de hacer la lectura, para que al final de la noche se haga, ahora sí que la sumatoria, y se convierte a calorías por centímetro cuadrado. Este es nuestro actinógrafo. A diferencia del heliógrafo, que se mide las horas luz, si está nublado, pues la gráfica no quema, el sol no quema la gráfica, no la grafica, y a diferencia de la radiación que puede atravesar la nubosidad, grafica. Obviamente, de acuerdo a si está despejado, nublado, es como va a graficar nuestra aguja, nuestro instrumento. Este es el actinógrafo. Bueno, este instrumento es el heliógrafo. Estos nos sirven para saber las horas luz que hubo en el transcurso del día. Aquí podemos ver que hay una gráfica en medio del equipo, del instrumento. En este momento podemos ver que tiene unas divisiones que son las horas. El término de medio, que es la crucecita, vendría siendo el equivalente a la media hora. En el transcurso del día, ese instrumento está orientado hacia el norte. En el transcurso del día, cuando el sol recorre de oriente a poniente, empieza a quemar la gráfica. En este momento, pues no hay dato porque está nublado. Sin embargo, en este momento podemos ver que la bola de cristal es la que nos sirve como lupa, que es la que va quemando la gráfica. Tenemos la fecha, le ponemos la fecha, y esta gráfica la bajamos, la ponemos antes de que salga el sol, porque ahorita en esta época a las 6:30 de la mañana se coloca y se retira aproximadamente como a las 6 de la tarde, 7 de la noche, dependiendo de la época del año. En este momento, a partir del 1 de marzo se cambió la gráfica. ¿Por qué?
porque ya la posición de la Tierra conjuntamente con del Sol, ya el Sol da de una cierta forma que da, empieza a graficar por el en medio del instrumento. Aquí tenemos otra gráfica y aquí tenemos otra, que son, depende de los tiempos en los que nos ponen el observatorio meteorológico, ¿no? El servicio meteorológico. Como habíamos hablado anteriormente, son fechas, datos, alturas, medidas, todas estandarizadas. Entonces aquí podemos ver que esta gráfica va de 6 de la mañana a 18 horas, aunque no precisamente se va a graficar hasta las 18 horas. Probablemente antes de que se oculte el sol, en esta época ya empezamos a ver el cambio hacia la primavera. Cuando empiece más o menos la época de verano, ahorita no tengo la fecha exacta, pero se coloca esta gráfica y se coloca en el carril de aquí. Se coloca de tal manera y va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque el sol ya lo empezamos a ver en otra posición, aunque es la Tierra la que va variando y cambiando por su movimiento de rotación y de traslación. En el caso de esta gráfica, que es la que acaba de terminar, que fue el 28 de febrero, que es la que va hacia arriba, en el carril de arriba, y se mete. Estas son las 3 gráficas que se utilizan en el año y que va variando, y podemos ver, por ejemplo acá, 6 a 18 horas. Si esto graficara todo completamente, tomamos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Si fuese acá, ya sería un cálculo de la observación a criterio del observador. Este instrumento está arriba del edificio, y se hace todos los días, y el reporte de este instrumento o de los datos de este instrumento es a la medianoche. El trabajador de la tarde es el que lo baja, recaba los datos, y el de la madrugada es el que va a ponerlo en el sinóptico. ¿Tiene alguna pregunta sobre estos instrumentos, el actinógrafo y el heliógrafo? Adelante, muchachos. Yo quisiera preguntar que en este último instrumento, que es el heliógrafo, veo que la gráfica es como de papel, no sé si estoy bien o estoy mal. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay sol y a veces cae una lluviecita muy pequeña. ¿Eso no, la lluvia no afecta o daña el papel de tal forma que dañe los datos? No, precisamente está hecho para eso, que sea de una forma natural. O sea, si llueve, si está nublado, si precipita, si quema bastante la gráfica, porque está despejado, en este caso no, es un proceso natural, vaya. No, si cae puede ser un aguacero, no pasa nada. Cuando vuelva a salir el sol, si es que sale, volverá a graficar, y la gráfica será de acuerdo precisamente a la humedad o a lo mojado que esté la gráfica. Ese es el proceso natural. De acuerdo, gracias. Una pregunta, veo que casi todas las herramientas son mecánicas y de lectura manual. ¿Se considera algún error, ya sea pues por alguna falla o hacen calibraciones o le dan mantenimiento a los equipos? Sí, sí se le da mantenimiento, es relojería, y se le da mantenimiento generalmente pues 1 vez al año. Ahora hay personas que lo hacen, no precisamente nosotros, o que podríamos hacerlo nosotros, pero sí se le da mantenimiento. Sí, complementando lo que dice Sonia, cada determinado tiempo personal del servicio meteorológico
visita estos observatorios y proporciona mantenimiento y calibración a cada instrumento. Se traen instrumentos patrones para la calibración de los que se tiene cada observatorio. Ok, muchas gracias. Disculpe, ¿existe algún requisito específico para dónde colocar este aparato? Bueno, en este caso, como les decía, los datos que se utilizan en el observatorio, los instrumentos, están como ciertos requisitos, vamos a decirlo, para un observatorio. Sin embargo, como dije al principio, si tú quieres poner tu instrumento en tu casa, va a haber una variación. Si lo pones debajo de un árbol, si lo pones dentro de tu casa, va a haber una variación. En sí, el servicio meteorológico pone esos estándares, esas medidas, esas distancias. Yo siempre les pongo de ejemplo cuando van la diferencia que puede haber en un termómetro entre el observatorio y de repente que lo pongas, no sé, Los Héroes, en la colonia Los Héroes o en Cauquel. O sea, va a haber una diferencia que lo pongas en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay una influencia de los edificios y de otras cosas que lo rodean. Pero sí, yo pienso que tú puedes poner tu termómetro y tener una idea de lo que está pasando alrededor de tu área de trabajo o de tu casa. Gracias. Bien, si les parece, pasaríamos al último de los instrumentos que tenemos contemplados, que es el de radiosondeo. Desde el Observatorio Meteorológico de la ciudad de Mérida, dimos inicio en el área de radiosondeo con el encendido de la estación, que consiste en un equipo de concepción y de telemedición directa para los parámetros atmosféricos. Ahora, en estos momentos, abriré este empaque de radiosonda, que es un dispositivo de medición, el cual está debidamente protegido por un recubrimiento de unicel, lo cual hace más ligero y evita lastimar a las personas en caso de que caiga en alguna zona poblada. Al descender al término del estallido del globo, siendo la principal causa el aumento de la presión en el globo, que puede darse en cualquier nivel de altura dependiendo de las condiciones atmosféricas que se den allá arriba. Las partes que componen de una sonda son sus dos antenas, una de recepción de datos, como lo es la temperatura, la humedad, y una cápsula aneroide interna en la sonda, que cuando está en pleno vuelo se expanderá y mandará la presión atmosférica. Y la otra antena es la que dará la referencia de más de 4 o más de 8 satélites visibles, lo que a la vez también indicará la dirección y la velocidad del viento. Bien, ahora colocaré la radiosonda en el R141, activándose automáticamente el software del sondeo, comenzando los preparativos de verificación de temperatura funcional y el reacondicionamiento del sensor de humedad, el enfriamiento del reacondicionamiento y la verificación física de cero humedad. El globo es de neopreno o caucho sintético, que además de ser elástico, es un polímero altamente resistente a la humedad y a las bajas temperaturas, pero cuando el globo está debidamente inflado con gas de hidrógeno, llega a medir hasta 1,5 metros de diámetro y es capaz de levantar un peso de 350 gramos más el peso de la radiosonda de unos 90 gramos aproximadamente, que sumado a esto nos da 440 gramos, que es la cantidad que tiene esta pesita. Sirve de calibración para el inflado, que cuando el globo la levante por milímetros de la mesa, sabremos que este ya ha sido inflado con 10 libras de hidrógeno, por lo que al inicio de soltarlo, este se elevará verticalmente.
En el amarre del globo se requiere de un hilazo de 70 centímetros aproximadamente de largo, en el cual el amarre será lo más fuerte posible en el cuello del globo, que es la parte más resistente, y en el cual debajo del nudo se le hace un doblez al cuello y se amarra con el mismo pedazo de hilaza, que el restante servirá para cuando se tenga lista ya la radiosonda para amarrarla en el globo meteorológico. En este centímetro se lee la presión de la estación, en la cual la medición será en pulgadas, obteniendo 30.10, en la cual procederé a buscar en la tabla de conversión dicha presión en pulgadas, para convertirlos en milibares. Dándome 1019.3 milibares de presión para la estación de sondeo, anotándolo en el acto e iniciando con esto la primera lectura de los datos de la estación. En este momento procederé a la toma de lectura de las temperaturas del termómetro seco y del húmedo, en lo cual haré después una conversión para obtener la humedad relativa de estas temperaturas. La temperatura se tuvo del termómetro seco fue 27.4 y la humedad relativa es de 54%. Ahora seguimos con las observaciones del cielo, en la que tenemos dos ondas de nubes y un iris. Iniciaré finalmente con la lectura de la dirección y velocidad del viento en este anemómetro, dándome en velocidad 4.0 metros por segundo en esta tabla de conversión. Para convertirla en 1 kilómetros por hora. Teniendo una dirección de 30 grados equivalente al nor-noreste. Ahora comenzará la preparación del amarre final de la radiosonda ya calibrada, la cual se amarrará al globo meteorológico, mas no sin antes agregarle un desbobinador, que se preguntarán qué es, porque ese es el desbobinador, que contiene un hilaza muy resistente, el cual tiene una longitud que les parecerá increíble, con una magnitud de largo de 55 metros, que es realmente muy necesario en un vuelo de radiosondeo, ya que en las alturas del ascenso los vientos suelen bandear de lado a lado, lo que con ello pudiese afectar con las antenas de la radiosonda un estallido anticipado hacia el globo, a lo que en estos instantes comenzará el momento más emotivo e interesante del inicio, en la liberación de soltar el globo meteorológico hacia lo que viene siendo una aventura de investigación atmosférica en el que el desbobinador se desenrollará, dejando al final un margen de 55 metros de distancia entre el globo y la radiosonda.
llevando una velocidad de ascenso de 5 a 6 metros por segundo, mandando las mediciones de los parámetros atmosféricos cada 2 minutos hacia la estación de sondeo en tierra por cada 10 metros de altura. Así que pues, seguiremos viendo hasta que se pierda de vista, pero seguiremos ahora con las indicaciones que nos piden. El globo ha sido ya soltado, por lo que acto seguido, la estación de radiosondeo en tierra pedirá los datos de superficie de la estación conformados por las lecturas obtenidas de la presión, temperatura, humedad, velocidad, dirección del viento y la cantidad sobre todo de nubes pertenecientes a la estación climática del año, iniciando por ello el vuelo de radiosondeo, uno a las 5 de la mañana y el otro a las 5 de la tarde, el cual tendrá una duración de 1 hora y media y que podría llegar de 28 a 34.000 metros de altura, siempre y cuando que las condiciones atmosféricas sean estables, a lo que de lo contrario se tendría un vuelo corto, pero si es muy corto se tendría que hacer un sondeo. En el ascenso de este vuelo, es de llegar a las capas atmosféricas en el que la troposfera es la región más baja de la atmósfera, teniendo un espesor de 18 kilómetros, en donde su temperatura disminuye con la altura entre los 6 a 8 grados Celsius por cada 1000 metros. Aunque en casos ambientales se puede presentar una inversión de temperatura, donde esta aumentará con la altura. Ahora, en cuanto al límite superior de la troposfera, le sigue la tropopausa, que su altura es variable con respecto a la posición de la Tierra, y dependiendo de las latitudes en que se observe, se encontrarán diversas tropopausas distintas alturas, en las que su característica de una tropopausa es que por su temperatura y su altura es muy variable, dado que la capa atmosférica próxima a la superficie de la Tierra, por lo que en esta capa se da el estudio de los fenómenos meteorológicos adversos que pueden acontecer entre los 12, 24 y 72 horas. El vuelo de radiosondeo ha concluido exitosamente con una altura de 24.475 metros, por lo que ahora procederé con la confirmación de la verificación de datos obtenidos en el vuelo de sondeo para X de la Ciudad de México. Bueno, pues el vuelo ha finalizado y el dispositivo ubicado en la estación en tierra integrará automáticamente los datos recabados en una carpeta de archivo, generando con ello los mensajes de FM35XT y así como también el FM321X mensajes solicitados por la Organización Meteorológica Mundial con sede en Suiza en el edificio de las Naciones Unidas, por lo que el contenido de información servirá para la creación de modelos de pronóstico del tiempo, por lo que una vez generados son integrados al Centro Nacional de Telecomunicaciones de la Ciudad de México para la confirmación del reporte, del que se encargará del envío del reporte internacional a Washington DC de los Estados Unidos, que es la sede del Centro Meteorológico de la Cuarta Región en todo el continente americano, quien se encargará de difundirlos a nivel mundial. Maestro, ¿alguna pregunta? Sí, se abierta la sesión de preguntas. Yo tengo una pregunta. Primero saber si se recupera la radiosonda o de cierta forma es desechable. Y si me permiten una segunda, saber si hay algún tipo de permiso para soltar ese globo de la DGAC de aeronáutica para soltarlo, o es libre, se puede soltar en cualquier momento y no pasa nada. Bueno, contestando a tu primera pregunta, se puede decir que las radiosondas actualmente son desechables. Donde caiga se pierde y no se recupera. Y en segundo lugar, pues tenemos otros permisos de poder hacer los vuelos de radiosondeo, pero siempre y cuando tengamos cuidado de que cuando se suelte el globo, sea en el momento en que no haya ningún cruce de aviones. Y cuando se haga, se debe de hacer retirado del edificio y esperar a que los vientos se calmen para que entonces pueda soltarse el globo, porque si el globo se suelta con ráfagas de viento, el globo puede ser aventado hacia el edificio y con ello podría estallar antes de tiempo. De acuerdo, muchas gracias. Yo tengo una pregunta acerca del globo. No sé si
lo comentaron en el video, no escuché bien, pero ¿cuál es la altura máxima que llega a ese globo? Bueno, el globo tiene una altura variable de acuerdo a las condiciones atmosféricas en que se encuentre. Si la condición atmosférica es estable, el globo puede elevarse hasta unos 30 o 34 mil metros de altura. Es decir, que cuando la estabilidad atmosférica es inestable, entonces el globo no puede llegar a tan altura. Podría llegar, digamos, a unos 4.000, 10.000, 18.000, si acaso 20.000. Esa sería la respuesta que daría a la pregunta. Ok, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. En el caso del globo, ¿solo una vez se suelta? O sea, ¿solo hace una lectura al día o hace como que sueltan varios globos y hacen como que un promedio de lecturas? No, oficialmente nosotros hacemos 2 vuelos de refondeo. Uno a las 5 de la mañana y el otro a las 5 de la tarde. Ok, gracias. Sí, complementando lo que comenta Carlos, es ¿no? Que oficialmente la Organización Meteorológica Mundial solicita para cada observatorio el lanzamiento para cada estación de radiosondeo, dos lanzamientos, uno a las 5 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. Pero pues, si hay algún evento relevante, por ejemplo, algún ciclón tropical que está afectando a la región, probablemente se solicite otro lanzamiento, podría ser al mediodía, a la 1 de la tarde, no sé, dependiendo del evento que esté en cuestión. Pero sí es posible que se realice algún lanzamiento extra, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta nada más, rapidísimo. ¿De casualidad ustedes cuentan con algún instrumento, digo, yo no lo conozco, pero que mida la calidad del aire? ¿Ustedes también proporcionan esos datos dependiendo de cada estado? O sea, bueno, en el caso de Yucatán. No. Mire, en el observatorio de aquí de la ciudad de Mérida hay unos sensores para medir la calidad del aire, ¿sí? Pero no son, estos sensores no son de la Conagua, ¿sí? Si no me equivoco es de la UNAM, si no me equivoco, ¿sí? Cada determinado tiempo una persona de aquí de la ciudad de Mérida cambia los filtros de ese sensor y los envía para su análisis, pero son sensores que no son de la comunidad. Pero propiamente no es una atribución de la Conagua. No es atribución. Perfecto, gracias. Bien, bueno, con esto concluimos la primera parte correspondiente al recorrido por el observatorio. Para que tengan en mente y con datos que me acaba de dar aquí Ramón, para que se den una idea, acaban de conocer el observatorio de Mérida, pero así como hay 6 en total a lo largo y ancho de la península de Yucatán, más 125 estaciones denominadas convencionales, es decir, que son se hacen lecturas manuales, y además estaciones automáticas 30, igualmente en la península de Yucatán. Toda esta red es lo que servirá para lo que ahora se explicará en el siguiente video preparado por Romina en cuanto a la operación del Centro Regional Hidrometeorológico de Mérida. Así que pasemos a esta última cápsula. ¿Sí?
Hidrometeorológico Regional de Mérida tiene como objetivo general mejorar la confiabilidad y oportunidad de información meteorológica e hidrológica para que la gestión del riesgo sea más eficaz en protección de la población y mitigación de daños en la península de Yucatán, así como desarrollar y proporcionar mejores productos meteorológicos, hidrológicos y climáticos útiles y con calidad para incentivar y apoyar a los sectores productivos como lo son la agrícola, ganadero, pesquero, navegación marítima y aérea, transportes terrestres, construcción, salud, turismo, entre otros. La península de Yucatán está expuesta a diversos fenómenos hidrometeorológicos como lo son los ciclones tropicales, ondas tropicales, frentes fríos y en menor medida sequías. Dependiendo de su intensidad y magnitud, esos fenómenos pueden ocasionar daños tanto a la infraestructura como a las personas. La Comisión Nacional del Agua opera la infraestructura y sistemas de información meteorológica analizando y vigilando la evolución de los fenómenos meteorológicos y elabora también los avisos incluyendo en forma oportuna el pronóstico del tiempo a los sistemas estatales como lo son Protección Civil y manteniendo una estrecha coordinación con dicho sistema estatal. Una de las actividades dentro del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida es la obtención y proceso de datos de observatorios, estaciones climatológicas, estaciones automáticas, niveles de ríos especialmente para el estado de Campeche, así como el análisis de información meteorológica para la península de Yucatán. La principal función del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida es la elaboración y la emisión de pronósticos meteorológicos para la península de Yucatán, lo cual incluye al estado de Yucatán, al estado de Campeche y también, por supuesto, al estado de Quintana Roo. Se realiza un diagnóstico utilizando imágenes satelitales, cartas sinópticas, radiosondeos, metales, radares, estaciones EMAS y ECIMES, y la parte del pronóstico, que es la parte de modelaje, se usan modelos de precipitación, de temperatura, de circulación, oleaje y también modelos ciclónicos para la elaboración de dicho. La principal labor de un meteorólogo previsor es analizar e interpretar las cartas sinópticas, así como imágenes satelitales, evaluar y corregir, y posteriormente razonar y redactar el pronóstico meteorológico para poder ser emitido a la población. El pronóstico del tiempo lleva cierta metodología para su elaboración y una de las actividades previas para poder realizar el pronóstico meteorológico es esta actividad muy importante que realiza el equipo de hidrometría, que es la recolección de datos sinópticos de temperatura máxima, mínima, viento y lluvia de estaciones convencionales EMAS y ECIMES. También, por la parte del grupo de meteorólogos, una de las actividades previas es la descarga de datos del GPS, NAM, WRF, entre otros, que uno que es los modelos que se usan para la península de Yucatán. También se realiza la revisión rápida de las condiciones actuales de la atmósfera, es decir, si tenemos tiempo estable o no, si está lloviendo o no está lloviendo, y también una revisión rápida de las cartas de niveles obligatorios de la atmósfera. La segunda actividad previa al pronóstico meteorológico es el seguimiento y evaluación del pronóstico del turno anterior, es decir, evaluar la asertividad del pronóstico del turno o de la persona que estuvo realizando el pronóstico del tiempo y, bueno, pues detectar también los cambios significativos en las variables dentro de ese turno y de lo que está sucediendo en el momento. Dentro de la segunda actividad previa al pronóstico meteorológico también se hace un análisis rápido del desplazamiento de los sistemas, es decir, revisar si el desplazamiento corresponde a lo pronosticado por el meteorólogo del turno anterior. En caso de que exista cierto desfase del sistema, bueno, se tiene que hacer el ajuste para que el pronóstico sea lo más acertado del turno. De la misma forma, o de la misma manera, también se hace un análisis de las variables de temperatura, viento y lluvia. También se analiza si están dentro del rango pronosticado y en caso de que no, se hace un ajuste para que de igual manera el pronóstico en cuanto a variables sea lo más acertado para los casos. El paso 3 previo al pronóstico meteorológico es la parte importante del diagnóstico, que consiste en justamente analizar o revisar las condiciones actuales de la atmósfera, es decir, si tenemos cielo despejado, si está nublado, está lloviendo, no está lloviendo,
temperatura tenemos en el momento, tanto máxima mínima, y la velocidad del viento del lugar que se va a pronosticar posteriormente. También analizamos las cartas de superficie, que son las cartas sinópticas, y también realizamos de radares dentro de la península de Yucatán para poder tener un diagnóstico previo al pronóstico meteorológico que se va a realizar en los 3 estados de la península de Yucatán. Una vez ya realizado el diagnóstico meteorológico, vamos al paso 4, que ya es la elaboración del pronóstico meteorológico, donde podemos saber si va a llover, sí o no, en caso de que sea que sí, qué sistemas lo van a provocar, dónde va a generar la lluvia, a qué hora va a llover y por cuánto tiempo. En caso de que no, bueno, se analiza por qué no, en dónde no va a llover y por cuánto tiempo también. Se hace o se dialoga y se consensa internamente con los meteorólogos del área y también se consensa con el personal del Servicio Meteorológico Nacional sobre el rango de las variables, las temperaturas máximas, mínimas, viento y la variable más importante, que es la precipitación. Se verifica la nomenclatura de los principales sistemas con la fuente oficial, que es el Servicio Meteorológico Nacional, y también se hace una llamada al Servicio Meteorológico Nacional a las 5 de la mañana para consensar los rangos de lluvia, de temperatura que justo mencionaba, así como la ubicación de los sistemas principales que estarían afectando a la península de Yucatán durante el día. Una vez consensado con el Servicio Meteorológico Nacional, el siguiente paso es la elaboración y emisión del pronóstico del tiempo para la península de Yucatán. Se emite un pronóstico 24 horas, el cual es enviado a la página del Servicio Meteorológico Nacional a las 6 de la mañana del mes de domingo, y un pronóstico extendido a 96 horas, donde se puede ver las condiciones del tiempo para los próximos 3 días. Este pronóstico es emitido a las 12 del día, y tanto el pronóstico de 24 horas como el de las 12 del día puede ser visualizado dentro de la página del Servicio Meteorológico Nacional, dentro de la sección de Centros Hidrometeorológicos Regionales. También se hace un reporte de seguimiento de lluvia y de temperaturas, y este reporte es emitido a las 19 horas de lunes a domingo. Cuando tenemos evento de ciclón, justamente durante la temporada de ciclones tropicales, se mandan avisos. El primer aviso es a las 10:30 de la mañana, el segundo aviso es a las 4:30 de la tarde, o aviso del ciclón tropical es a las 10:30 de la noche. Posteriormente, una vez ya emitidos todos los pronósticos, viene ya la atención a medios de información, y dentro de los medios de información que se dan aquí en la península de Yucatán es para Televisa, Azteca, Yucatán al Minuto, Radio Fórmula QR, que es para la parte de Quintana Roo, y portales web, así como el diario de Yucatán. Así que la información meteorológica se encuentra en las páginas oficiales, que es la página del Servicio Meteorológico Nacional, y también a través de los medios de información, que ya sería televisiva o por radio. Este fue el recorrido dentro del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. Esperamos haya sido de tu agrado. Yo soy la meteoróloga Romina Zapata y espero que tengas un excelente día. El centro Pues listo, maestro, con el recorrido. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta a los muchachos, los estudiantes, los futuros ingenieros? Normalmente no me refiero a ellos como estudiantes, sino me refiero a ellos como futuros ingenieros. Así que, futuros ingenieros, ¿alguna pregunta más antes de pasar al agradecimiento? Yo sí quería preguntar, que ahorita digo, el recorrido fue virtual y todo fue virtual, pero saber en tiempos de normalidad si se puede asistir a este recorrido de forma física, si se necesita algún permiso, si se necesita ir con alguien en especial, o puedo ir en cualquier momento y pasar, o de plano no se puede ir. Pues es preferentemente solicitarlo, ¿no? Para que haya la coordinación y sobre todo la debida atención.
cuando se hayan ya levantado las medidas sanitarias, obviamente. Ok, de acuerdo. Gracias. Yo tengo una duda. Decía que este es el Centro Tecnológico de Mérida, ¿no? Y que hay varios. ¿Todos cuentan con los mismos equipos? O sea, supongo que sí varían un poco, ¿no? Pero más o menos todos recopilan la misma información. ¿Y cuántos hay en Yucatán? Creo que sí lo dijeron, pero ¿Podrías repetir la pregunta, perdón? que si, o sea, todos los centros meteorológicos tienen como los mismos equipos y cuántos hay en Yucatán. Igual, si tengan en cuenta como que determinadas distancias a las que tienen que estar uno de otro. No, el centro hidrometeorológico en la península nada más tenemos el de Mérida. ¿Sí? De hecho, oficialmente en el territorio mexicano nada más contamos con 3 centros hidrometeorológicos regionales. Está el de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, el de Veracruz, en Boca del Río, y el de aquí de Mérida. Son estos 3 centros que actualmente tenemos en la República Mexicana. ¿Sí? En este mapa podemos ver que además de esos centros, los organismos de Cuenca, Balsas, Río Bravo, Lerma, Santiago, que también generan este tipo de información. ¿Sí? Pero centros hidrometeorológicos es Boca del Río, Tuxtla Gutiérrez y Mérida. ¿Sí? En estos centros no necesariamente contamos con el instrumental con que cuentan los observatorios meteorológicos. ¿Sí? En estos centros prácticamente recolectamos toda la información que se genera en los observatorios meteorológicos, en las estaciones climatológicas convencionales, en las estaciones automáticas, en las estaciones de radiosondeo. Concentramos prácticamente toda la información para el análisis y pronóstico de las condiciones meteorológicas. Esa es la función principal de estos centros. El monitoreo de las condiciones atmosféricas para darle seguimiento a los diversos fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la región. Yo tengo una pregunta. Ustedes recolectan y hacen pronósticos del tiempo, pero de casualidad realizan o tienen algún departamento o alguna persona que realice, por ejemplo, estudios o comparaciones en cuanto a todos sus datos, en cuanto al tiempo, o sea, referente a que hoy en día vemos que el cambio climático está bastante afectando las condiciones climáticas. Me refiero a que si han visto, tienen algún como que datos basados en estudios que han hecho que muestren cómo se ha aumentado la radiación, cuánto ha aumentado la temperatura, cuánto ha aumentado la intensidad de lluvias. No sé si haya como que algunos datos que ustedes proporcionen como para que la gente vea, ¿no? Sí, se han hecho este tipo de análisis, pero no en una forma, digamos, adecuada, puesto que contamos con un personal limitado. ¿Sí? De hecho, estos centros, la finalidad también es hacer estudios. ¿Sí? Este centro, cuando se proyectó, se esperaba tener, creo que, si no me equivoco, 35 personas, 35 a 40 personas especializadas, ¿sí? Entre meteorólogos, climatólogos, hidrólogos, especialistas para la revisión de las estaciones automáticas, un grupo de trabajo completo que pueda dar todas estas, hacer todos estos tipos de análisis. ¿Sí? Entonces, por el momento, por el personal que tenemos, sí se han hecho
algunos análisis de la precipitación, el comportamiento climatológico que se ha estado modificando en los últimos años. Gracias. Sí, es la pregunta clásica que actualmente hay en el medio, ¿no? ¿Qué impacto ya tiene el cambio climático? Entonces, el cambio climático pues afecta a todo. Agricultura, afecta a toda la ecología. Y entonces la pregunta iba dirigida a que si se ha sacado algún estudio de la variación climática del observatorio, más de 20, ¿no? Creo que más de 30. El observatorio meteorológico de ahí de cerca del aeropuerto tiene, creo que más de 30 años de observaciones. Sí, de hecho el observatorio empezó a operar en los terrenos del aeropuerto desde 1960. Sí, se ha hecho una revisión más que nada, un análisis completo. Pero una revisión de cómo se ha comportado, por ejemplo, las temperaturas. ¿Sí? Y hemos observado que sí, efectivamente, en los últimos años se ha incrementado. ¿Sí? Hemos tenido un ligero aumento en las temperaturas, pero esto también viene asociado a que el observatorio en sus inicios estaba en una zona pues, no tan poblada como es actualmente. ¿Sí? En los últimos años se han construido fraccionamientos, se han dado algunas construcciones que también forman parte de esta modificación del comportamiento de la temperatura. ¿Sí? Sin embargo, se ha observado ese incremento en las temperaturas, principalmente. En cuanto a la precipitación, pues la precipitación, la del año pasado sí fue muy relevante, muy atípica, ¿sí? De una precipitación promedio anual de 1.006 milímetros, se dieron arriba de los 1.500 milímetros. Sí, fue algo atípico también. Pues yo creo que como parte final de esta presentación, de este paseo virtual por el Observatorio Meteorológico y por el Centro Regional, por el Centro Meteorológico Regional, no nos queda más que agradecer como portavoz de la Universidad Marista de Mérida, agradecer a las autoridades de la CONAGUA, de todo este apoyo que nos han prestado, porque comentaba en la mañana que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, una cosa muy diferente. Cuando te lo comentan, pero no lo ves, es una cosa, y cuando ya lo ves, entonces hasta las preguntas en ocasiones salen sobrando, porque ya la teoría se convirtió en parte de la realidad. Y por primera vez, pasaje virtual por estos dos lugares. Normalmente nada más íbamos a uno, al meteorológico del aeropuerto, cercano al aeropuerto, y al otro, al centro meteorológico, al regional, no teníamos oportunidad de ir por cuestión de tiempo, ¿no? Pero sin embargo, pues queda claro que ahí se emite toda la información que se capta en la estación, y creo que en las estaciones, para poder establecer las condiciones del tiempo y poder hacer pronósticos acertados día con día. Creo que es una labor muy intensa, aparte de muy interesante para la gente que pues estamos pegados con el asunto del agua, ¿no?
es una cosa que más que una vocación viene siendo un modo de vida, ¿no? Porque todos los que estamos con lo del agua, pensamos en el agua día con día. Y yo siempre les pongo el ejemplo a los muchachos de que pues imaginen algo en la que el agua no estuviera presente, en la ingeniería civil. Entonces, pues no hay nada en la ingeniería civil que se pueda pensar que se pueda hacer sin el concurso del agua. Y pues la meteorología, solo con un detalle, no solo con un ejemplo. Va a llover mañana de tal hora a tal hora es el pronóstico. Y tú ya habías pensado en colar un techo de una edificación que estás haciendo. Entonces, pues ya te avisaron. Ya te avisaron que la probabilidad es alta de llover. Entonces, tú como ingeniero, pues puedes definir, ¿sabes qué? Mañana no colamos. O, ¿sabes qué? Me arriesgo y cuelo. Entonces, todo ello dependerá del ingeniero civil que conozca de la meteorología y de los pronósticos. Entonces, si no estamos metidos en esto, pues definitivamente que somos medio ingenieros, pero no somos ingenieros completos si no tenemos la información adecuada o a veces, aún teniéndola, no la sabemos interpretar. Entonces, de ahí la importancia de todo lo que nos han platicado y de todo lo que un ingeniero civil como tal debe de conocer y saber del agua. Pues no me queda más por agradecerle a toda la gente de Conagua que nos dio esta plática y que creo que es un punto de partida muy interesante para pláticas virtuales futuras en donde podemos interactuar alumnos, maestros y qué le podemos enseñar a la gente de Conagua que hace estos reportes día con día. Pues a nombre de la Universidad Marista y de los estudiantes del 8º semestre de Ingeniería Civil que estuvieron presentes, muchísimas gracias. Por mi parte, Sonia, quiero aquí, bueno, contar a mis compañeros que hicieron posible esta visita virtual, agradecer a todos ellos el gran esfuerzo por haber preparado estas cápsulas para ustedes, como bien dice el maestro Jorge López, van a estar disponibles para sucesivos visitas que quieran hacer, inclusive agregar para que conozcan una estación convencional o una estación automática, mejorar. La idea es que aprendan, porque la invitación es de que en términos de meteorología sigan la fuente oficial, que es el Servicio Meteorológico Nacional, el Centro Regional Hidrometeorológico. Es la fuente confiable para que estén debidamente informados, como decía el maestro, para las actividades del día a día que realicen, cuando estemos en la época de ciclones, prevean, tomen las medidas precautorias. Ahora que estamos entrando a la época de secas, que viene la sequía, que hoy día estamos en una condición favorable respecto al resto del país, que está en condiciones crecientes de sequía moderada, o ciertas zonas ya del país con sequías graves ya, ¿no? Entonces, que también le den seguimiento a todo esto, ¿no? A todas las condiciones de sequía, de huracanes, de lluvia, de temperaturas bajas, etcétera, a través de la fuente oficial, Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Regional Hidrometeorológico. Así que muchas gracias, estamos a sus órdenes. Y si les parece, una invitación a que abran sus cámaras para tomarnos aquellos que deseen abrirla, para tomarnos una foto grupal para el recuerdo. Ah, claro, una pregunta nada más antes de la foto. ¿Podemos disponer de esta grabación? Se grabó el evento, ¿no? Sí. Sí, y creo que mañana ya está disponible para poder visualizar o cuánto tiempo más. Sí, mañana te las podemos compartir. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ¿estás preparado? Sí. A la 1, 2, 3.
Están abriendo más. Otra toma. Y se los vamos a compartir. Sí, que no apaguen las tomas. Un momento. Muy bien, pues buenas noches y gracias. Cuídense. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias por el tiempo. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Ya. Gracias, Romina, Divina, Carlos. Gracias. Gracias.